Usted es protagonista del desarrollo en Linares, porque ya está en sintonía de Consejo Abierto, espacio de opinión con la opinión de todos. Una presentación de Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Chesachá, gráfica publicitaria. Muy buenas tardes, un agrado de saludar a cada uno de ustedes que están con nosotros. Bienvenidos a Consejo Abierto, donde vamos a hablar de un tema que está realmente candente, como es la nueva Constitución. Y para tener esto conversamos con don Bernardo Melibosque, que es el presidente de la Asociación de Abogados de Linares. ¿Cómo está, Bernardo? Buenas tardes, un gusto estar en tu programa. Muy bien, aquí. Y vamos a hablar de este tema que está candente, ¿eh? Y también conversamos con don Héctor Hernández, secretario de los abogados de Linares. ¿Cómo están? Así es, muy buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. La idea es que conversemos y tratemos de explicar un poco esto a la ciudadanía. Bueno, vamos a explicar un poco de lo que es, porque nos vamos encontrando y enfrentando a un proceso de constitución, pero yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera ha leído la constitución nunca, entonces hay que empezar a verlo porque estaba ahí nomás. Y es una constitución que viene del 81, no muy legítima, todo lo que quiera, pero hay que conversar sobre ella y han aparecido varias preguntas, como en las convenciones constituyentes. Me gustaría ir aclarando todos estos conceptos para entrar en materia. Bueno, lo primero que hay que considerar es que nuestra clase política y nuestra sociedad definitivamente se abrió hace pocos días a dar el paso de el cambio constitucional. Ese es un hecho que ya es un hecho de la causa, como decimos los abogados, por lo tanto no hay vuelta atrás. Eso significa, digamos, de que por lo que se está viendo nos vamos a someter primeramente a un plebiscito para ver si queremos o no queremos nueva constitución, lo que ya implica que en el fondo se están acogiendo las peticiones de gran parte de la comunidad política y también de los movimientos sociales en orden a darnos un nuevo pacto social. Ahora, aquí se nos abre un tremendo abanico, porque es un tema sumamente complejo. ¿Cómo nos damos este nuevo pacto social? ¿Cómo en una sociedad bastante polarizada, porque esa es la verdad, hacemos el equilibrio que nos permita salir de esta traba y de alguna forma reencontrarnos como chilenos? Y esa es, de alguna forma, la magnitud de lo que estamos hablando. Entendiendo también lo que dijimos ayer, una nueva constitución no va a resolver ipso facto los problemas que hoy día hemos escuchado en la calle. Si uno ve las redes sociales, la gente dice, cuidado, quizás el preocuparnos tanto de un nuevo pacto social nos está dejando sin fondo para ver lo que hoy día nos apremia, que son las cosas. Pero la idea es tratar de explicar cómo este nuevo pacto social nos permite una institucionalidad que podría de alguna forma en algún tiempo responder a las inquietudes de la gente. Bueno, estamos conversando con Bernardo Melibosque y también con Héctor Hernández, que son de la directiva del Colegio de Abogados de Linares, pero además yo quiero destacar que los dos son profesores universitarios, de manera que ayuda también a ser más didáctico para explicar todo este tema que no es nada de fácil. Ahora, ver qué aspectos regula, por ejemplo, una constitución, yo creo que nos hace bien como personas para ir entendiendo. Sí. Para responder tu pregunta inicial, para que también quede claro esa situación, ¿qué es una convención constituyente? ¿Qué es lo que se está hablando? Las convenciones constituyentes finalmente son instancias donde se decide lo que va a llevar la Constitución. En términos muy sencillos, porque la gente no se pierde, digamos, es ese momento, ese lugar más bien, integrado por personas, donde estas personas elegidas, vamos a ver cómo, deciden, determinan y escriben finalmente lo que va a llevar esta Constitución. Si quisiéramos buscar un parangón, un similar, un modelo cercano, hay distintos en el mundo, han habido distintos ejemplos de eso, pero si quisiéramos buscar uno cercano, el más cercano que tenemos es el de Colombia, el año 91. En Colombia el proceso, que también es interesante, lo conversábamos hace unos días en otro programa, el proceso en Colombia duró desde que se decidió llevar a cabo esta convención constituyente hasta que finalizó aproximadamente un año y medio.
Y curiosamente yo hoy día revisaba los antecedentes de esa convención, solo fue integrada por 70 miembros. Ese es el total. Ese es el total. Claro, cuando es muy grande es más difícil conversar. Imaginemos que Colombia debe andar en este momento de orden de los 50 millones de habitantes. Sí, 50. Más Pensemos- del doble de nosotros. Más del doble. Casi 3 veces. Pensemos que nosotros, que en ese tiempo hubiese tenido 40, 70 miembros también parece que a ojos vistas es poco. Pero fíjese que ellos llegaron a un consenso de 70 miembros. Nosotros aquí estamos hablando, incluso lo hablábamos en un programa hace unos días, de 200, 150, 300. O sea, parece que otros países con realidades relativamente similares a la nuestra han encontrado una solución con incluso menos miembros, digamos. O sea, es posible también una alternativa con menos miembros, digamos. Y ahora, entre estos, ¿cuán larga o cuán corta va a ser esta constitución? ¿Va a regular todo o no? ¿Va a ser un mamotreto así o va a ser más chica? Yo creo que se nos ha olvidado quizás de alguna forma un concepto básico de explicarle a la gente. Cuando decimos ¿qué es una constitución? Para poder determinar. Claro, ¿ya? define. La constitución es la carta magna o es la norma superior. ¿Y qué significa que sea la norma superior? Significa, y para que vamos al caso concreto, es la que fija los principios en virtud del cual se legisla posteriormente. O sea, la madre de todas las leyes. Exactamente. Eso quiere decir que un gobierno de turno, pase lo que pase, ¿ya? O un congreso de turno, pase lo que pase, puede estar de acuerdo en un momento histórico en una determinada ley. Pero si esa ley no se ajusta en su forma y en su fondo a los principios que se consagró anteriormente constitucionalmente, esa norma no tiene razón de ser y va a ser declarada inconstitucional. Ahí nosotros tenemos el Tribunal Constitucional para ese tipo de normas. Es por ello que muchos de los movimientos sociales dicen, cuidado, si no modificamos la Constitución, podemos tener hoy día solución a nuestros problemas económicos, pero por un tiempo. Pero en definitiva, los problemas que nos llevaron a estas causas no se van a solucionar porque el marco constitucional consagra lo que ayer habíamos dicho, que el Estado chileno es subsidiario y no solidario. Eso es un principio. Entonces, voy a ser más práctico. Hoy día se consagra en nuestra Constitución como un principio la libertad que tienen los particulares para desarrollar actividades económicas y se prohíbe en ciertas instancias la intervención del Estado en esas actividades económicas. Ese es un principio constitucional que está consagrado en la Constitución del 80. Por lo tanto, en circunstancias, si el Estado hoy día quisiese ya participar en una actividad económica para compensar, llamémonos por ejemplo, retomar los servicios básicos de electricidad, de distribución o los servicios básicos de agua o consumo, perfectamente podría toparse con que la norma constitucional señala que esos servicios hoy día están siendo prestados por particulares y por lo tanto podría decir que, ¿por qué? ¿Qué es lo que se protege con eso? Que el Estado no monopolice, que el Estado, en definitiva, como no tiene fines de lucro, en definitiva, no es una competencia para un particular que necesariamente necesita fines de lucro. Entonces, es ahí lo que hay que explicarle a la gente. Es eso. Hay que ir entendiendo. Hay que ir entendiendo. ¿Qué consagra la Constitución? Principios en el cual las leyes del día de mañana se tienen que encuadrar. Porque sería fácil decir, oiga, pero si solucionemos el problema de la salud, se terminó en términos generales la salud privada, hacemos hospitales de última generación con todo y en definitiva captamos todo el mercado para hacerlo más sencillo. Quizás la salud no es un buen ejemplo, pero podemos establecerlo por ejemplo, los supermercados, que el Estado dijera, ¿sabe qué más? Los supermercados venden muy caro. La colusión y por lo tanto el Estado vamos a hacer un supermercado estatal. ¿Ya? Entonces, claro, el particular dice, señor, ¿qué voy a ganar yo? Competencia desleal. Y al final, competencia desleal. Ahora, por eso es que el equilibrio es tan importante aquí. Por eso es tan importante que nos pongamos de acuerdo en un pacto social que sea equilibrado. Ni muy para un lado no, y no por el otro, porque también se ha demostrado, lamentablemente, en la historia de la humanidad,
que el excesivo estatismo no tiene buenos resultados. Héctor Hernández, los expertos dicen que no es buena la Constitución del 80, pero ¿cuáles son las principales falencias que tiene esta Constitución, según tú la ves? Bueno, hoy en día uno puede decir que todavía le quedan ciertos resabios propios de la inspiración filosófica que tenía el gobierno militar, digamos, que fue el gobierno en que se dictó esta Constitución, la redactó, digamos, para tratar de mantener un modelo, un sistema económico. Eso es evidente, es un hecho de la causa. Cuando se redacta en 1980, en esta comisión de expertos, la comisión Ortúzar, digamos, integrada por distintos abogados, que normalmente siempre son abogados expertos, digamos, constitucionalistas, si bien no hubo una sensibilidad mayor, porque eran prácticamente todos partidarios del gobierno militar, hubo un demócrata cristiano muy famoso, que fue Alejandro Guzmán Brito, si no me equivoco. Don Alejandro Guzmán Brito, constitucionalista. Y, de la Católica. si no me equivoco, digamos, mantuvo cierto parámetro de, derechos que ya venían consagrados en la Constitución del 25. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con el Estatuto de Derechos y Garantías Fundamentales se tomó mucho de lo que tenía del 25 y eso se mantuvo, digamos, y se fue profundizando. Por lo tanto, como esa Constitución se crea un poco imagen de semejanza de lo que era el gobierno militar, cuando retomamos la democracia, recordemos, nosotros tuvimos un plebiscito allá en el 89 para votar 54 reformas, ¿se acuerda usted? Y ahí se fue cambiando la Constitución y todos esos resabios más dictatoriales de la Constitución del 80 se fueron cambiando con los años. Por ejemplo, los senadores designados, la integración del Tribunal Constitucional, lo que tenía que ver con el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, que fue citado hace unos poquitos días, digamos. O sea, varias cositas fueron cambiándose, incluso algunos quórum para dictarse estas leyes. Pero todavía le queda en el corazón de esta Constitución esa idea primigenia de la Constitución del 80 relativa, por ejemplo, a la protección de la propiedad y, por otra parte, este rol subsidiario del Estado. Y una pequeña camisa de fuerza, uno podría decir, respecto de la garantía, toda la parte del capítulo relativa a los derechos fundamentales que tienen las personas, porque se dice que es limitado. ¿Por qué digo limitado? Porque hoy en día se habla de los derechos económicos y sociales y nuestra Constitución no incorpora mucho de eso. Desde ese punto de vista, esas son las falencias, las tres falencias que podríamos ver todavía. ¿Coincides con las falencias? Sí, yo creo que los tiempos han cambiado. Yo soy de la idea de que en algún momento respondió. Esta es una Constitución que, como dice muy bien Héctor, sirvió en algún momento para el desarrollo macroeconómico del país. Eso es indudable. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que las leyes que se dictaron. Pero yo creo que ya es momento de cambio, porque además, yo creo que el diagnóstico es compartido no solamente por todo el espectro político, y sí, hay que ser súper honesto, es compartido a partir de la explosión social. O sea, evidentemente que esta explosión social, en la cual no comparto sus resultados para nada por la violencia, nos hizo reflexionar. Nos hizo reflexionar sobre nuestro marco normativo y nos hizo reflexionar por qué llegamos a esto. Y llegamos a esto porque excesivamente protegimos en nuestro marco constitucional un sistema económico que nos dio mucho progreso, pero una parte limitada de la población. Y eso yo creo que hoy día es un hecho importante. Entonces, esa es la gran falencia. En la Constitución del 80 se consagra, como muy bien dijo Héctor, garantías constitucionales y se exacerba con mucha fuerza el derecho de propiedad. ¿Ya? O sea, el derecho de propiedad sobre casi todas las cosas. Claro, esta es mi casa y eso nadie tiene el derecho de introducirse ni a nada, digamos. Así es, o sea, solamente lo único que me puede, pues no solamente eso, sino que además de eso se desarrolló una teoría sobre no solamente sobre mi casa, se estableció una teoría de lo que nosotros llamamos la cosificación de los derechos. ¿Qué significa eso? Que yo tengo el derecho de protección y de propiedad sobre los derechos que incorporé a mi patrimonio. Es un tema técnico, más allá, ¿cómo decir? Si yo tengo en el tiempo un derecho que he adquirido, que ha entrado a mi patrimonio, que no es sobre la tasa, todo el cuento, es parte mío y nadie me lo puede tocar. Sí. Entonces, bueno,
Eso Era de parte alguna de lo forma. que se publicitaba en la década cuando se hizo la Constitución. Sí, pero yo, esto es una posición muy personal. Yo creo que esta Constitución sirvió mucho. Además, era una Constitución que era muy tendiente al orden público, ¿ya? Fue redactada en base a eso. Hay que recordar, digamos, que tenía unos artículos, que fue el primero que derogó, que el famoso artículo 8º de la Constitución, que consagraba derechamente la exclusión de todo aquel pensamiento marxista. Y queramos o no queramos, ¿ya? El pensamiento marxista es un pensamiento que ha aportado mucho a la contribución de la humanidad. Entonces, y ojo, yo no tengo nada que ver con los marxistas, pero académicamente uno tiene que reconocer, Marx fue un iluminado en su tiempo, y si bien es cierto, quizás se ha deformado su pensamiento, quizás sería otra las condiciones, no eran las condiciones cuando él genera el capital, pero efectivamente. Entonces, eso era excluir el pensamiento de gran parte de la población. Pero hay siempre todo tipo de tensiones, el extremo de acá y el extremo de acá, y van entrando en tensiones para allá y para acá, y eso no es fácil, esos puntos de equilibrio son temas difíciles aquí en la quebrada del Ejido. Así es. Ahora, precisamente por eso yo creo que es tan importante revisar los mecanismos de determinación de cómo se va a elegir a las personas que van a integrar esta convención constituyente. Yo leí ayer el diario, hoy día mismo, y aparentemente hay acuerdo en los sectores políticos de que vamos a ir hacia, o vamos a caminar hacia una convención constituyente, y se está discutiendo el porcentaje, como conversábamos ayer, de parlamentarios versus ciudadanía, y aparentemente hay un acuerdo ya de que sería un 70-30, es decir, 70% ciudadanía, 30% parlamentarios. Y eso es importante precisamente para poder generar los contrapesos, digamos, que se van a dar en todo caso dentro de las instancias, digamos, partidistas. Yo veo muy difícil en general, porque finalmente van a ser elecciones, digamos, que, o más bien, idealmente, ojalá la ciudadanía, incluso estos mismos movimientos puedan llegar a tener representación dentro de esta convención constituyente, esas personas que van a elegir, y ojalá los partidos políticos no lo capten completamente. Sí, claro. Pero hay algunas cosas, a ver, cuando yo voy a hacer una nota periodística, soy periodista, tengo que mirar desde allí el dibujo, voy a hacer una nota, me hago preguntas, a ver, ¿para dónde va? Tengo mi marco teórico en la cabeza. Ustedes, ahora, ¿esta constitución la harían media presidencialista como estamos, mantener ese sistema, o serían más bien irle dando más al Parlamento? Si me permite, yo ahí creo que esto es una oportunidad precisamente para ir resolviendo todos estos pequeños cuellos de botella que han sido fundamentales en nuestra historia. Y para hacernos varias preguntas. Por ejemplo, si vamos a seguir siendo un Estado unitario, por ejemplo. Claro, eso es una tremenda oportunidad. Es una tremenda oportunidad. ¿Y qué otro sistema existe? Federalista, regionalista. ¿Qué vamos a hacer? Porque esta figura de los gobernadores regionales es un poco introducir, no es federalismo, pero sí es regionalismo a la italiana, digamos, a la alemana, digamos, más bien a la italiana. ¿O vamos a mantenernos como unitarios? Esa es una gran pregunta. Claro, o sea, queremos ser federales, queremos ser unitarios. ¿Qué queremos lo otro, si vamos a seguir siendo un país tan excesivamente presidencialista como lo somos, o vamos a introducir visos de semipresidencialismo, o sea, que el Parlamento tenga un poco más de facultades, lo que también es peligroso, si es que no se lleva bien. Recordémoslo, nosotros ya vivimos periodos de parlamentarismo, y vivimos una época convulsa de parlamentarismo, que fue entre mediados del 1800 y hasta el 1925, digamos, que es un periodo bastante oscuro, digamos, de lo que fue el parlamentarismo en Chile. Entonces, no tenemos una buena experiencia en esa materia. Sí, ahora vamos. Yo, en esto, quiero recalcar algo que es muy importante y en lo que estamos abocados nosotros como abogados linares. En mi experiencia como académico, entiendo que no podemos tomar decisiones si esas decisiones son informadas. Y tú me acabas de plantear una inquietud. Es el momento histórico, porque está claro que es el momento histórico. Pero yo llamo a la gente a comprometerse, llamo a la gente a estudiar, llamo a la gente, y principalmente a los dirigentes de los movimientos sociales, los cuales con mucha humildad les digo, notamos desde la academia que hay una falta profunda de conocimientos, y eso
es complejo. Si tú me preguntas a mí hoy día, Bernardo, ¿tenemos la oportunidad de hacer parlamentarismo o una constitución como se llama presidencialista? Yo te digo humildemente que hoy día me pongo a disposición de escuchar a los constitucionalistas para informarme a fin de tomar yo en forma personal una buena decisión. Y en ese aspecto es que nosotros estamos empeñados como Asociación de Abogados de Linares de escuchar a los técnicos, escuchar a las personas que saben, para que justamente después del diálogo ir nosotros mismos a la comunidad a explicar estos conceptos para que ellos, desde su perspectiva personal, desde sus intereses personales, se pronuncien, pero siempre en forma informada, siempre con el conocimiento. Y no es difícil, son conceptos complejos, pero son conceptos complejos porque la ciudadanía los ha mirado con mucha distancia. Porque nosotros, los profesionales también, los que estamos a cargo del tiempo, lo hemos mirado con distancia. Bueno, es el momento de involucrarnos, es el momento de debatir, es el momento de escucharnos y es el momento de aprender. Es un buen momento de aprender y yo pienso que esto podría aprovecharse para sacar buenos resultados. Y finalmente, siempre de las crisis se puede sacar lo mejor. Tenemos gente de Linares que son constitucionalistas a nivel nacional. Yo no sé si se podrían reclutar algo, me decían ayer, como para hacer algunas cosas. Estamos trabajando precisamente en eso. Hay algunos compromisos ya casi cerrados. No los queremos dar a conocer todavía, pero lo más probable es que ya la próxima semana vamos a dar a conocer, digamos, quiénes podrán venir a colaborar con nosotros. O sea, tenemos quienes vienen. Lo que no tenemos todavía es el lugar y la fecha, pero sí tenemos el compromiso, como lo dije ayer. Ahora, yo quisiera hacer un punto ahí respecto de estos temas que se pueden debatir todavía y que lo más probable es que entren en el debate. Hablábamos recién, por ejemplo, de la calidad, del tipo de Estado que queremos, unitario, el sistema presidencial, etcétera. Las constituciones, porque esa fue la primera pregunta, ¿qué llevan las constituciones en general? Además de todo lo que tiene que ver con los principios fundamentales, de la organización del Estado, ¿cierto? El Poder Judicial, las garantías individuales, la forma de organización del Estado. Un capítulo que es súper relevante, que a la gente le llega directamente, porque es normalmente eso, la demanda de la gente tiene que ver con el capítulo de las garantías fundamentales, los derechos humanos, lo llamamos. Claro. La gente suele decir, está un poquito, esa expresión de repente a algunas personas le causa un poco de resquemor, a otros está media manoseada, digamos, pero es un concepto tremendamente noble, donde efectivamente la Constitución del 80 hizo un catálogo de derechos que ha ido quedando un poco pequeño. Y las naciones que se han ido desarrollando efectivamente han ido incorporando otros derechos. El otro día conversábamos también en un programa aquí mismo en el canal, ¿cierto?, de cómo algunas naciones han incorporado el derecho al ocio, el derecho a la felicidad, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los pueblos aborígenes? Los pueblos indígenas. Es todo un tema que tiene que ir dentro de la Constitución. Entonces yo creo que es una buena instancia, un buen momento para que nosotros ampliemos un poquito ese catálogo de derechos, digamos, lo actualicemos a lo que es nuestra realidad como país hoy, de lo que el país puede dar y lo que el país puede llegar a ser. Digamos. Interesante todo eso, pero también tenemos que hacer una pausa con nuestros auspiciadores, así que hacemos la pausa, volvemos para seguir conversando aquí en Consejo Abierto, Canal 5, Radio Ancoa, sobre esos temas tan importantes. Colegio Cordillera, la mejor educación para sus hijos. Un equipo de profesionales motivados y con perfeccionamiento continuo forman a sus niños desde prekinder a octavo básico. Sólida infraestructura, proyecto Red Enlaces, biblioteca CRA y de integración. Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Manuel Rodríguez 676, lado Plaza de Armas. Teléfono 221-6793. Que sus vacaciones sean un descanso de verdad. En Country Lodge Los Nogales de Quinamávida hay cabañas para 8 o 10 personas con todas las comodidades. Televisión por cable, quincho, lugar para meditación, mucho verde, flores, agradable para caminar, jugar y disfrutar las piscinas privadas. En el entorno, artesanías, frutas de la estación. Country Lodge Los Nogales, en Quinamávida, a 20 minutos de Linares. Sachá, la empresa líder en gestión, diseño y publicidad. Contamos con un alto nivel en tecnología,
plotter de corte, inyección de tintas en pequeños, medianos y grandes formatos sobre diferentes soportes. Un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, reconocida a nivel nacional por nuestra responsabilidad, economía, eficiencia y creatividad. Precios competitivos a nivel nacional, facilidades de pago, crédito directo a empresas e instituciones. Chess Sacha, comunicamos y diseñamos creativamente sus ideas. Y seguimos en Consejo Abierto conversando sobre estos temas que son interesantes en torno a la Constitución. Y una de las cosas que me gustaría ir definiendo bien, que quizás debemos lo hecho más al principio, pero es bueno, porque hay hartas palabras que van saliendo y que están tanto vacías si uno no las llena con contenido. Y hablamos de Parlamento Constituyente, Asamblea Constituyente, Convenciones Constituyentes. De repente hay gente que se escucha la palabra Asamblea Constituyente y se asusta porque piensa en Venezuela al tiro. No sé, ustedes son los técnicos. Sí. Bueno, tienes toda la razón, porque el concepto, mucha gente le tiene reticencia al concepto de Asamblea Constituyente, porque el primer recuerdo que tiene es justamente la situación que pasó en Venezuela. Hay que entender... ¿Qué pasó? Bueno, en Venezuela, después de las elecciones parlamentarias en que la oposición a Maduro ganó la mayoría, pero por mucho, el Congreso, en términos generales, empezó a ponerle límites importantes al Ejecutivo, lo que determinó un conflicto de poderes de una naturaleza tan fuerte que Maduro recurrió específicamente a sus constitucionalistas. Le digo, ¿qué hago con este Congreso? Búsqueme algo. Búsqueme algo. Los constitucionalistas chavistas determinaron de que había una salida en la Constitución, que era que en caso de conflictos de poder irreconciliables, se debía llamar a la madre, en términos generales, de las instituciones políticas que es la generadora de la Constitución, pero que estaba consagrada en la misma Constitución chavista, que era justamente la Asamblea Constituyente, para que ese conflicto fuese solucionado a través de una modificación a la Constitución venezolana o una nueva Constitución. ¿Pero qué fue lo que pasó? Ese fue un instrumento que Maduro utiliza para, en definitiva, sacar el escollo político que tenía, que era el Congreso, y destituir al Congreso. No fue para generar una nueva Carta Fundamental, ni para hacer la modificación que correspondía. Por lo tanto, el concepto de Asamblea Constituyente claramente es, en algunos sectores de la población, mirado como un concepto antidemocrático, como un concepto que vulnera, porque en el fondo lo que hizo Maduro fue desprestigiar absolutamente el concepto de Asamblea Constituyente. Lo que hizo Maduro fue abusar del concepto de Asamblea Constituyente con el único objeto, en términos generales, de no tener más conflictos con un poder del Estado que era el Congreso. Ahora, por eso la gente le tiene tanto temor al concepto de Asamblea Constituyente, como decir, Asamblea Constituyente es igual a dictadura. Dictadura, porque es lo que se ha dicho, que en el fondo el gobierno de Maduro es una dictadura, porque en el fondo borró un poder del Estado a través de esta situación, y una Asamblea Constituyente que... En Chile no estaría ese problema. Yo creo que hay que distinguir. Si tú ves los movimientos más radicales en Chile, justamente piensan que está tan deslegitimada la clase política que en el fondo quieren atribuir no solamente un cambio de constitución a la Asamblea Constituyente, sino que sea la Asamblea Constituyente quien se encargue de gobernar. Que es gravísimo. ¿Ya? Y cuidado que algunos senadores dijeron, renunciemos todos nos vamos para la casa, ¿y qué hacemos? Bueno, se genera una nueva constitución y por mientras, ¿quién administra? Bueno, la Asamblea Constituyente. O sea, no estamos hablando de una institución que genera un pacto social, estamos hablando de una constitución, de una institución que pasa a gobernar, que pasa a ser un gobierno de, no sé si me explico, es bastante más complejo. Pero vamos al concepto técnico de una Asamblea Constituyente. En el fondo,
la Asamblea Constituyente es el mecanismo que tienen los pueblos para autogenerarse una constitución a partir de prácticamente nada. Ese es más o menos el término. A partir de nada vamos generando el cuento, y es el pueblo completo, la ciudadanía entera, que a través de este mecanismo se expresa, y al final en capas a través de una pirámide, porque entendamos, ¿no? Como muy bien dicho Héctor hace un rato, el ejemplo de Colombia, al final son lo que también hemos dicho, son los técnicos los que van a redactar la Constitución, pero recibiendo el aporte de todos los insumos, claro. De todo. A ver, tenemos hartos temas para conversar, no, habrá que seguir no sé cuánto tiempo, pero ¿alguna discrepancia, convergencia con lo que estaba diciendo? No, precisamente yo creo que es interesante cuando dice que finalmente las asambleas constituyentes parten un poco de cero, y ese es o sea, yo creo que hay una voluntad de cierto grupo en la calle que quiere eso, digamos, y eso es grave. Eso genera pérdidas económicas, inestabilidad. O sea, yo creo que ese no es el mejor camino, por muy noble que pudiesen ser sus aspiraciones, digamos. Pero precisamente conversábamos que se han ido resolviendo problemas, y esos problemas efectivamente, digamos, deben tener una acogida en la nueva Constitución. Conversábamos a propósito de las 40 horas, por ejemplo. No, y hay varias cosas. Yo creo que podríamos meter ese tema. ¿Qué ha pasado? Porque se han tomado varias, no sé, decisiones. Calientes. Las 40 horas, se tomó la dieta parlamentaria, la bajada, no sé, reelección. La reelección. Hay un montón de cosas allí. Sí. ¿Qué va a pasar con esas? Porque están tomadas medidas en tierra. Esas normas se mantienen vigentes, o sea, son dictadas por un Congreso legítimamente elegido, por lo tanto tienen legitimidad de origen, esas normas se mantienen, no hay ningún problema. Las que, que posiblemente se acomodarán después dependiendo de la norma fundamental que se establezca en la Constitución, pero eso se mantiene. Ahora, déjame hacer solo ahí un alcance, porque yo creo honestamente que en materia de reelección lo que se aprobó ayer por el Senado tiene que pasar a la Cámara de Diputados, y seguramente habrá una comisión mixta después, porque no creo que se pongan de acuerdo finalmente. Yo creo que es poco, porque lo que se aprobó ayer en el Senado es una reelección, pero no se consideran los periodos anteriores. Yo creo que ahí pudieran haber sido un poquito más audaces, sobre todo en este contexto, digamos, de descontento. Y lo de la dieta, tengo entendido que hay un principio de acuerdo, no está aprobado, tengo entendido, y que están hablando de un 30%, yo diría que podría ser un poquito más también. Darle un poquito más. Sí, porque lo que tengo entendido es que ellos se disminuyen la dieta, pero no disminuyen las asignaciones. Y en las asignaciones es casi lo mismo que tienen de dieta. Entonces, yo creo que por ahí, yo creo que en este periodo hay que ser súper transparente, y los políticos tienen que ser responsables y transparentes. Esas cosas tienen que quedar claras desde ahora, digamos. Bueno, hay hartas cosas sobre el mismo tema. ¿Qué pasa con las regiones para las nuevas constituciones? Pero hay que tener hartas preguntas para que los técnicos después respondan. Yo creo que, a ver, me da la sensación que Chile como país, yo no sé si los alemanes lo hacen mucho, sí, son bastante buenos para hacer alguna cosa, que es reflexionar acerca de las preguntas. Incluso tienen gerentes de preguntas, el tipo sufre no sé cuánto tiempo buscando la pregunta. Einstein decía que cuando uno tenía la pregunta, tenía el 90% del problema arreglado. Entonces yo creo que tenemos que hacernos tantas preguntas en este tiempo. Y yo creo que también... ¿Qué pasa con las regiones? No solamente eso, yo creo que no solamente es preguntarnos, sino que hoy día es el momento también de mirarnos con menos desconfianza. Hablemos las cosas claras. Cuando hablamos de los famosos cabildos que de alguna forma algún sector político estableció, siempre pensamos que esos cabildos iban a ser autoconvocados en la comunidad, y que en definitiva iban a ser manejados por cierto sector político que quería cambios muy drásticos en el cuento, y prácticamente en el fondo siempre está presente esta imagen de Venezuela. Yo creo que eso no es así. Yo creo que tenemos que aprender y atrevernos a conversar y a dialogar entre todos, porque conversando, dialogando, vamos a encontrar bastante más cosas en común. Yo creo que ese ejercicio lo está haciendo nuestro Senado y nuestros congresistas en este minuto, ya desde ayer. Y eso es un ejemplo que tenemos que replicar.
mirarnos con menos desconfianza. ¿Y a qué voy? Respondiendo a tu pregunta. Realmente conversar. ¿Queremos un Estado centralizado? ¿Queremos un Estado o somos capaces de tener un Estado con los pros y los contras regionalistas? No nos olvidemos alguna cosa. Somos tan diversos, tenemos climas tan diversos, áreas de producción tan distintas a lo largo de Chile, que es compleja la situación de ser ¿cómo se llama? Regionalista. Les pongo un solo ejemplo. Hoy día la mayoría de nuestra población sufre económicamente la alza del dólar, que se va a traducir en IPC más fuerte, en las importaciones más caras, pero resulta que hay gente que va a ganar. Linares. Esta zona. Linares, con el dólar que tenemos, ya va a permitir que de alguna forma nuestros señores agricultores exportadores puedan pagar mejores sueldos o mejores honorarios a la gente, a la gente que va a recolectar la fruta. ¿Por qué? Porque hoy día hablando, los retornos que van a tener son altísimos. Eso va en contra de prestación, eso va en contra de lo que está pasando en el país, que se sufre. Entonces, miren un pequeño ejemplo con el que te estoy dando. Entonces, hay que reflexionar, porque hay que ser solidario también. Es decir, bueno, ¿qué pasa en los estados más pobres, en las regiones más pobres de Chile? Si vivimos, porque mucha gente, de hecho, de Antofagasta, les pongo un solo ejemplo acá. Antofagasta produce seguramente el 30% o el 40% de los ingresos de nuestro país. Y ellos dicen, señor, ¿por qué queda tan poco acá? Si todo se va hacia afuera y todo el cuento. Pero resulta que pasa con aquellos estados, o aquellas, regiones que no tienen. Es que realmente se puede dar vuelta la tortilla también, po. El cobre con sustituto y empezamos con una reacción que tenga otra cosa. El turismo, claro. Entonces, en eso me gustaría acotar porque en el fondo los procesos de regionalización que se hizo en Chile en la Constitución del 80, si tú empiezas a mirar las nuevas regiones que se han ido creando, Valdivia, ahora Ñuble hace poquito, Arica. Y ojalá se cree la Maule Sur. El tema del Maule Sur, que también podría ser una alternativa ahora, pero absolutamente legítima. Claro, puede ser, claro, ha faltado todavía el que levante en el vuelo la bandera, digamos. Pero en el fondo eso representa, o más bien es un resabio de lo que fue la antigua división de Chile en provincias. O sea, usted lo recuerda, ¿cierto? Lo recordamos, que Chile estaba dividido en provincias. 25 provincias. Exacto, 25 provincias, y nosotros éramos una de ellas. Entonces, la regionalización de la Constitución del 80 lo que hace es unir zonas que no tenían mucha identidad. Uno mismo se da cuenta, por ejemplo, cuán relacionado está Parral, por ejemplo, con Chillán, por dar un ejemplo, o Curicó con San Fernando, con Rancagua. Entonces, te fijas que hay distintas sinergias, relaciones entre mismas zonas que de repente uno dice están unidos un poco a la fuerza, digamos. Entonces es un momento para conversar de esos temas también, digamos. Parral no está unido con Chillán. No, pero me refiero a que hay una relación. Tú le preguntas a mucha gente de Parral, un peaje. Van a trabajar, van a estudiar, etcétera. Sí, pero va un ejemplo. Sí, el peaje. Claro. Pero hay algunas cosas que me gustaría mirar las grandes, los ciertos paradigmas, digamos. Nosotros somos occidentales y, por ejemplo, si alguien roba aquí no le podemos cortar la mano. No, por supuesto. En Oriente se lo cortan y casi nada de eso hace mucho problema, pero nosotros no. Y eso no podría quedar en ninguna constitución. Entonces, somos occidentales y eso tenemos que pensar que así pensamos. Nosotros pensamos el derecho a la vida como algo fundamental y nadie se inmola así porque no se quiere llamar por el bien común. Exacto. Entonces, hay cosas que somos así y yo creo que eso las constituciones tienen que respetarlo. El tema de respetar las mayorías, por ejemplo. Sí, yo creo que eso es súper importante, sobre todo, como decía Bernardo, en este momento en que tenemos la obligación de escucharnos todos. También tienen que escuchar esa gente que está con una posición un poquito más extrema. Yo creo que nosotros aquí, sobre todo nosotros como asociación de abogados, digamos, tenemos que poner esa cuota de cierta mesura, digamos, y decirle a la gente, mire, vamos a ir a un proceso, lo más probable es que sea un plebiscito, que ratifique ya sea la idea de la nueva Constitución o la Asamblea o Convención Constituyente y quiénes se van a elegir, etcétera.
pero que respetemos esos resultados. Yo creo que aquí tenemos que demostrar nosotros nuestra madurez cívica. Y a esos grupos hay que decirles, y a la gente hay que enseñarle, hay que educarla para que finalmente esa decisión que tomemos sea una decisión informada y finalmente sea respetada por las mayorías. Y que las minorías que resulten perdedoras en esto se transformen también en entes colaboradores y entiendan que la vía es la vía democrática, la vía institucional y no la vía de la violencia en la calle. Hay un nudito, no sé si sea eso o no, pero está en otras constituciones el tema del Tribunal Constitucional, porque la gente dice, no, pero no tengamos Tribunal Constitucional, pero cualquiera podría hacer cualquier cosa. ¿Qué se pasa, no sé, con eso? ¿Los otros países cómo funcionan? Bueno, Bernardo seguramente va a acotar ahí, pero la realidad del Tribunal Constitucional es que en el mundo en general los países desarrollados y occidentales tienen Tribunal Constitucional. Sí. ¿Para qué funciona el Tribunal Constitucional? Para hacer ese análisis de, como lo dice claramente, de constitucionalidad, es decir, que esa norma que se ha dictado sea acorde a lo que dice la Constitución. Y el gran problema, la gran crítica que se le hace a los tribunales constitucionales y sobre todo al nuestro, digamos, es si esa decisión que está tomando el Tribunal Constitucional está muy empapada políticamente o ha sido dictada jurídicamente. ¿Es técnica o política? Es técnica política, digamos. Y en el mundo hay parangones desde aquellos que son absolutamente políticos a aquellos que son absolutamente académicos. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿a dónde va? Estados Unidos, por ejemplo, es absolutamente político. ¿Los nombres del presidente? El Tribunal Supremo, que es la Corte Suprema Americana, es un tribunal político, absolutamente político. A diferencia, por ejemplo, del tribunal alemán, que se dice que es el mejor del mundo, digamos que es mucho más académico. Y entre medio está el nuestro, que es un tribunal que tiene poco de académico, eso es cierto, que tiene más de elección de cuoteo político, pero que tampoco está malo, digamos, ha permitido, digamos, ir generando esta jurisprudencia, respetando o no, nos guste o no nos guste, lo que es nuestra Constitución. Pero efectivamente hay una crítica. Uno podría decir, incorporémosles más académico, hagámoslo un poquito más formal, digamos, y no lo dejemos tan entregado a una cuestión de sensibilidad política. Eso se puede conversar, definitivamente, digamos. Me imagino que muchas ideas para meter al medio aquí. Sí, bueno, ese es un tremendo tema, la generación de nuestros jueces, ¿ya? Independientemente de que sea el Tribunal Constitucional o que sea nuestra Corte Suprema. Hoy día, tenemos nuevo, ¿cómo se llama?, ministro de la Suprema. Y claramente, eso no es un misterio, pues no solamente el Tribunal Constitucional, sino que en nuestra Corte Suprema hay un balance de fuerzas políticas, porque la aprobación de un nuevo integrante de nuestra Corte Suprema pasa necesariamente por la aprobación del Senado. Claro, y ahí ya... Eso es claramente aquí hay, y de hecho en el fondo se trata de compensar o equilibrar, y lo cual es un poco grave, porque en el fondo los jueces, por disposición legal, así como también los notarios o los miembros del Poder Judicial, pueden tener opinión política, pero no pueden ser una opinión partidaria, no pueden tener, aquí también veladamente estamos, bueno, este caballero, este juez es de tal sector, este es de tal sector. Y eso va en contra del espíritu de la ley. Claro, es que hay ciertos paradigmas, digamos, que uno, el que mira de cierta forma desde esa forma va a actuar siempre, en política, en todo. El que tiene un concepto de libertad de económica va a actuar de una manera en muchas cosas. Uno puede anticipar más o menos lo que va a pensar. Pero un buen juez, siempre tiene que tener en claro. Bueno, nuestro sistema chileno es un sistema en que la jurisprudencia no es vinculante. Exactamente, sí. ¿Ya? Por lo tanto, cada juez tiene libertad para fallar en conformidad a las reglas que establece la ley. ¿Ya? Hay determinadas reglas, la sana crítica, hay otras cosas que son conceptos técnicos, pero en definitiva, frente a un determinado caso, un juez hace su análisis propio, se encuadra dentro de las normas legales y dicta sentencia bajo su propio prisma.
No sé si me explico. Y sin sujeción, como en otros países, a lo que es la jurisprudencia, que es lo que dicta. El caso de Estados Unidos, mejor lo pueden explicar en cortito ustedes, una jurisprudencia Es vinculante. es vinculante. O sea, si un determinado sector de, qué sé yo, Nueva York votó esta cosa, el otro está obligado a hacerlo también. O sea, eso significa que en el fondo la interpretación de la ley queda entregada única y exclusivamente a los tribunales de casación. ¿Cuáles son los tribunales de casación? Los tribunales superiores de justicia. Lo que ellos dicten es vinculante hacia los jueces de asedio. Cosa que aquí no hay. No es así, y me parece que es correcto que no sea así, porque en definitiva le da bastante más libertad a nuestros jueces para ir dictando. Eso también tiene como contrasentido que los políticos observan cómo se va fallando y tratan de interpretar esos fallos para ver si comparten o comparten una determinada línea política. Entonces, eso también amarra un poco. Y eso se ha dado mucho en el tema. Por ejemplo, los políticos, el Senado es tremendamente acucioso en revisar hoy día cómo han fallado los distintos ministros de las Cortes de Apelaciones en caso de los derechos humanos para ver si tienen o no tienen el voto favorable. Claro. Y eso, el juez sabe, hay una presión que él sabe que si vota para allá para acá, tiene que mirar los cubros. Claro, si quiero tener carrera, si tengo que tener carrera y voy a pasar por el prisma del Senado, tengo que ir pensando, Mate, y eso no es bueno. Eso no es bueno. Voy a ponerme en la misma cuerda porque si no, no voy a ascender. Eso no es bueno. Eso es complicación. Ahora, ahí hay que aclarar una cosa en todo caso, de que de partida nuestros jueces en general en Chile son jueces probos, que hacen su trabajo con lealtad, cumpliendo la normativa, independiente que lo más probable es que muchos tengan su sensibilidad política. Sí. Ellos tienen una agrupación tipo gremial también, que tiene sus demandas, etcétera, que muchas de esas las podemos compartir, de hecho yo las comparto, digamos. Y en general el sistema judicial chileno, civil sobre todo, laboral también, el penal en algún momento tuvo sus críticas, por algo de ahí viene la reforma procesal penal, y durante un periodo que todos sabemos que fue el periodo del gobierno militar, su actuación no fue muy lo que hubiésemos querido todos, digamos, pero en general el sistema judicial chileno es un buen sistema, ¿no? Que da respuesta en general a la gente bien, dentro de ciertos parámetros que uno considera normal, siempre ha sido evaluado dentro de los mejores de Sudamérica, y es un sistema que uno puede perfeccionar, pero yo creo que ahí tenemos un gran, todavía una reserva de moralidad y de cumplimiento de la norma que nos debe dejar tranquilos. Y por eso mismo, solo acotar, digamos, me hubiese gustado en todo caso un pronunciamiento un poco más fuerte del presidente de la Corte Suprema, sobre todo los primeros días, para decir eso, que nuestros jueces siguen funcionando, siguen dictando fallos, y lo hacen bien. Y uno también desea, como abogado también, desea que eso ocurra. Y lo último, solo para aclararte respecto de la jurisprudencia, efectivamente en Chile nosotros tenemos un sistema donde los fallos de los tribunales, eso es la jurisprudencia, la repetición de fallos en el tiempo, y de carácter uniforme, sobre una misma materia y en un mismo sentido. Si bien en Chile no son obligatorios para los jueces o vinculantes, de a poco el sistema americano, el sistema anglosajón más bien, ha ido permeando el sistema chileno y efectivamente los jueces hoy en día sí siguen fallos que han sido dictados por los tribunales superiores. Tienen en cuenta, pero no por son supuesto. Exacto. Hacemos una pausa brevísima y volvemos para seguir conversando ya en la parte final de nuestro programa sobre temas tan importantes como lo que estamos viviendo en este momento. Colegio Cordillera, la mejor educación para sus hijos. Un equipo de profesionales motivados y con perfeccionamiento continuo forman a sus niños desde prekinder a octavo básico. Sólida infraestructura, proyecto Red Enlaces, biblioteca CRA y de integración. Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Manuel Rodríguez 676, lado Plaza de Armas. Teléfono 221-6793. Que sus vacaciones sean un descanso de verdad. En Country Lodge Los Nogales de Quinamávida hay cabañas para 8 o 10 personas con todas las comodidades. Televisión por cable, quincho, lugar para meditación, mucho verde, flores, agradable para caminar, jugar y disfrutar las piscinas privadas. En el entorno, artesanías, frutas de la estación. Country Lodge Los Nogales, en Quinamávida, a 20 minutos de Linares. Sacha, la empresa líder en gestión, diseño y publicidad. Contamos con un alto nivel en tecnología, plotter de corte, inyección de tintas en pequeños, medianos y grandes formatos sobre diferentes soportes.
Un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, reconocida a nivel nacional por nuestra responsabilidad, economía, eficiencia y creatividad. Precios competitivos a nivel nacional, facilidades de pago, crédito directo a empresas e instituciones. Chess Sacha, comunicamos y diseñamos creativamente sus ideas. Consejo abierto aquí en el Canal 5, la Radio Ancoa, conversando de estos temas que son bien interesantes. Ahora, nos hace ver lo frágiles que son nuestros países también con las democracias, porque nosotros hasta hace un mes hablábamos de un oasis incluso, pero ya ve todo lo que pasó y cómo se nos complicó la cosa de una manera tremenda. ¿Cómo cuidamos las democracias? Porque hay que cuidarlas, hay que protegerlas. Sí, yo creo que hay frases que nos quedan, bien, voy a hablar en forma personal, nos quedan muy fuerte grabado con este estallido social. Yo creo que efectivamente despertamos todos en el sentido de entender que el modelo de sociedad que habíamos planteado, que nuestra estructura económica no estaba satisfaciendo a toda la población y que había tremendas carencias. Eso estamos de acuerdo todos. Y eso nos hace reflexionar también en el sentido de mirar, como tú bien dijiste, de que hay que analizar y hay que llegar a una conclusión y sentarnos a conversar, porque creo que no todo está malo. ¿Y por qué es importante reflexionar y decir, señor, hay algo que rescatar? Y yo creo que hay mucho que rescatar. Y una de las cosas que hay que rescatar es nuestro sentido de democracia, es cuidar nuestra democracia. Los extremos son tremendamente perjudiciales. Los extremos nos impiden dialogar. Los extremos nos impiden llegar a acuerdos. Los extremos y la desconfianza no nos permite vivir en democracia. Por lo tanto, hoy día, más que nunca, hay que cuidar este sistema. Hay que cuidar el sistema político que tenemos. Hay que encauzar esas demandas que la gente tiene a través de instituciones establecidas. ¿Y qué hay que hacer? No hay que desechar estas instituciones si tenemos críticas hacia ellas. Lo que tenemos que hacer es mejorar esas instituciones. Las instituciones las hacen los hombres. Somos todos chilenos. Es de ahí donde tenemos que buscar. Hay que conversar en la familia. Hay que reivindicar la política. Ese es el concepto que nos queda. Bueno, decía cosas como encauzar, solucionar, mejorar, ir adelante, ver, conversar, dialogar. O sea, hay un montón de cosas, pero ¿qué pasa? Porque podríamos llegar a cualquier despeñadero, vamos viendo. Yo creo que aquí todos estamos un poco claros en el diagnóstico, y yo segundo las palabras de Bernardo, coincido plenamente, en un diagnóstico que además, en un diagnóstico que algunos analistas en estos últimos días tienen súper claro y que se refiere a cierto grado de insatisfacción de una sociedad que alcanzó un cierto nivel de vida, un cierto nivel de comodidad, pero también un cierto nivel de expectativa. Un país que, entre comillas, se desarrolló muy rápido, que pasamos de ser un país muy pobre en los 80, ahí a la vuelta, donde sí, teníamos, claro, cuando tuvimos PEN y el POC, cuando teníamos desnutrición súper alta en Chile, se creó CONIN, ¿te acuerdas? Teníamos la más alta desnutrición, Monker, ¿cierto? Y que fue maravilloso, un médico estudiado en todo el mundo, un científico renombrado. Y pasamos de esa realidad de ser muy pobres a tener una democracia que empezó a ser incipiente pero muy valorada, a tener una clase, a generarse una clase media que de a poco fue creciendo, a más jóvenes estudiando en la universidad, entre comillas, teniendo acceso a muchas más cosas, que generó en un pequeño periodo muy corto que nos pusimos pantalones largos, pero que todavía nos faltó el resto de la ropa para tener el traje completo. Con pantalones. Y eso generó efectivamente un descontento en la sociedad, en una sociedad que se sintió un poco rica.
Y nosotros todavía no somos un país rico, desafortunadamente nos falta mucho para ser un país rico, un país desarrollado. Que ser un país desarrollado con progreso no es solamente tener plata, ¿no? Es tener buena educación, es tener educación cívica, como lo decía Bernardo en algún minuto. Salud, o sea, todo lo que corresponde. Pero también el desarrollo es una cuestión mental. Es una cuestión mental. Déjame contarte solo una anécdota a propósito de cómo funciona la economía de verdad y funcionan los países desarrollados de verdad. Siempre me acuerdo de una anécdota que me contaba un amigo que vivió muchos años en Estados Unidos y dice que llegaba poquitos días, va a un local comercial y había un producto en oferta y decía oferta tanto con un descuento del 30%. ¿Ya? Él va a comprar un tazón, imaginemos, lo compra y le dicen no, pero ahora usted tiene que pagar el precio normal. Pero si usted lo paga a precio normal, en un mes más le va a llegar un cheque a la casa con la oferta y además, con el descuento y además una bonificación por haber aceptado esta oferta. Porque este periodo a nosotros nos sirve para manejar esta plata y además así funciona la economía acá, le dijeron. Chileno dijo, no, hasta aquí me engañaron. Lo compró igual porque le gustó y se olvidó. Pero al mes le llegó el cheque y le llegó una bonificación del cheque. ¿Qué es eso en el fondo? Es una sociedad que cree y confía en que el sistema va a funcionar. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr finalmente, volver a creer, como lo dice Bernardo, en nosotros mismos, volver a creer en las instituciones y tener claro que la institución va a funcionar, que no me van a engañar al final. Y eso significa también desarrollo, progreso. Yo creo que a eso debemos propender finalmente. Sí, yo creo que hemos vivido días difíciles, como decía, de reflexión, de pensar. Hay cosas que están mal, evidentemente, y hay que replanteárselas. Sí, y hay cosas que no son ni técnicas. También nosotros, yo creo que este vorágine de economía tiene sus precios carísimos. Uno de los precios más caros es que también hay una brecha generacional súper importante. Yo creo que somos culpables un poco de eso. Nos preocupa quizás el más tener. Y esto ya no es un eslogan, más tener que convivir, más tener que vivir. Y esto trajo consecuencias, porque en definitiva pensábamos que a nuestros hijos los teníamos bastante más contentos entregándoles cosas que hablando, que compartiendo con ellos. Y eso hace hoy día que tengamos una generación, y que lo digo muy responsablemente, porque tengo hijos a los cuales amo profundamente, con los cuales me llevo extraordinario, entre paréntesis, pero que creen que solamente tienen derecho y no obligaciones. Y ese es un gran problema de nuestra sociedad, que puede ser producto de nuestro sistema, pero que tenemos que hacernos cargo, porque mientras sigamos con esta generación más joven que solamente piensa en derechos y no en obligaciones, vamos a tener conflictos que ni siquiera son políticos, sino que son conflictos familiares, conflictos educacionales. ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando a los profesores señalar de que ya no hay respeto? Claro. Sí. Porque los niños dicen, oiga, ¿con qué derecho usted me limita? ¿Con qué derecho? Las sociedades sin orden, sin respeto, no avanzan. Bueno, hay una ecuación que estamos usando mucho. Vivir es tener, ¿no? Entonces, claro, ahí se nos enreda el naipe. Se enreda. Y la reflexión que hace Bernardo es la reflexión adecuada. Yo también pensaba recién cuando tú lo decías, se nos va olvidando eso, se nos va olvidando convivir, porque uno funciona en base a que tiene que generar recursos para pagar las cosas que a veces ni siquiera necesitamos, digamos. Sí, y que desafortunadamente, y digo es un error, los padres hemos transmitido eso a nuestros hijos. Ahora, también se explica porque, como yo decía, la gran mayoría de nosotros venimos de una sociedad que fue muy pobre. Chile era muy pobre, era el país más pobre de Sudamérica, o uno de los más pobres de Sudamérica, y nos dimos un salto muy rápido. Nos obnubilamos ahí en esa fantasía de ser un país desarrollado, rico, digamos, y creímos que ya lo teníamos todo resuelto, pero eso no es así. Y efectivamente también es una oportunidad, como dice Bernardo, para volver a reiterar y reflotar los valores. Los valores, es súper importante volver a tener una sociedad con valores. Eso es fundamental. ¿Y el valor de la democracia? Y es un valor que inculca. Exactamente. Sí. Y el respeto a las mayorías es un valor también que es un valor fundamental, que es lo que decíamos recién. Así es. Sí,
Otro tema que sería bueno dejarlo, la Constitución, con todo lo bueno que pueda tener, que podamos hacer, no es algo que arregle, pero mágicamente todo, No. porque puede decir, no hagan esto, pero igual, o sea, el tema de los robos, que la gente dice, sí, pero tenemos leyes que dicen no robes hace no sé cuántos siglos, pero igual hay gente que le mete y lo hacen tonto. Hay una anécdota que va a ser, que esto va a causar escozor, pero que es cierto y que refleja un poco quizás nuestros grandes defectos. Mis hijos estudiaron en unos colegios privados acá, en el Colegio Alborada, no tengo ningún problema en decirlo, y ellos viajan a Europa. Y hubo una anécdota que refleja un poco esta problemática. Entendámonos que la mayoría de los chicos que estudian ahí problemas económicos no tienen, ya tienen ingresos los padres en general, no digo que no todos, pero y ellos van a Europa. Y era la primera generación que iba, estoy hablando hace unos 8 o 9 años atrás, y me llamó poderosamente la atención porque, por supuesto, todos los padres pendientes de comunicarse con los chicos y de Alemania, de repente me llama mi hijo y me dice, papá, ¿cómo estás? No, estoy súper bien, oye, pero la embarré, ¿por qué? Porque no traje moneda de 100 pesos, pues papá. ¿Pero por qué le dije moneda de 100 pesos? Porque resulta que la moneda del 100 pesos se parece a la de 1 euro, 800 pesos. Y tú, oiga, en las máquinas y todo el mundo saca, y todo feliz y todo el cuento. Y yo reflexionaba, y en el fondo todo el mundo se reía de esta situación. Se reía de la situación, el cuento. Es súper preocupante, porque en el fondo validamos, ni siquiera de la necesidad, validamos el oportunismo del chileno. Y hoy día, cuando vemos los saqueos son claritos. Tenemos el primer grupo de asalto, que son los tipos que rompen la mampara, después entran algunos cabros jóvenes, y después el tipo que pasó, y que iba pasando, el carro y subiéndolo al auto, y es el mismo reflejo de lo que le pasó. Entonces, ahí ni siquiera es parte de la educación que le tenemos que seguir al Estado. Ese es educación que nace en la casa. Y eso es lo que yo dije antes, falta tiempo, falta conversar, falta entendernos con nuestros hijos. Bueno, agradezco a Bernardo Beliosque Hernández, presidente y secretario de la Asociación de Abogados de Linares, por estar con nosotros. Así que muchas gracias. No, gracias Héctor. A ti, y por favor, que ojalá estas instancias se puedan repetir, porque yo creo que son fundamentales en un momento en que la gente tiene que escuchar, sopesar, para tomar una decisión informada y responsable, sobre todo el proceso que eso nos viene. Vamos a seguir invitando abogados y votando a mucha gente, porque tenemos que seguir conversando, aprendiendo, contrastando posiciones, en fin, de todo. Así mismo. Tenemos que aprender a escucharnos unos a otros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, estamos en días difíciles en los cuales hay que aprender muchas cosas y contrastar ideas, en fin, pero esperamos que podamos salir fortalecidos. Muchas gracias, que estén muy bien. Consejo Abierto, espacio de opinión con la opinión de todos. Una presentación de Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Chesachá, gráfica publicitaria. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches. Colegio Cordillera, la mejor educación para sus hijos. Un equipo de profesionales motivados y con perfeccionamiento continuo forman a sus niños desde prekinder a octavo básico. Sólida infraestructura, proyecto Red Enlaces, biblioteca CRA y de integración. Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Manuel Rodríguez 676, lado Plaza de Armas. Teléfono 221-6793. Que sus vacaciones sean un descanso de verdad. En Country Lodge Los Nogales de Quinamávida hay cabañas para 8 o 10 personas con todas las comodidades. Televisión por cable, quincho, lugar para meditación, mucho verde, flores, agradable para caminar, jugar y disfrutar las piscinas privadas. En el entorno, artesanías, frutas de la estación. Country Lodge Los Nogales, en Quinamávida, a 20 minutos de Linares. Chesachá, la empresa líder en gestión, diseño y publicidad,
Contamos con un alto nivel en tecnología, plotter de corte, inyección de tintas en pequeños, medianos y grandes formatos sobre diferentes soportes. Un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, reconocida a nivel nacional por nuestra responsabilidad, economía, eficiencia y creatividad. Precios competitivos a nivel nacional, facilidades de pago, crédito directo a empresas e instituciones. Chess Sacha, comunicamos y diseñamos creativamente sus ideas.